El templo, el diezmo y el sacerdocio. Según el libro de Números capítulo 18, los sacerdotes levitas estaban a cargo de todo lo que correspondía al servicio del tabernáculo y más tarde al templo. Recordarán que a Jacob tiempo después se le llamó Israel, Génesis 35:10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y que tuvo 12 hijos, entre ellos la tribu de Leví. Génesis 49:28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Y también tuvo una hija, Dina. Génesis 30:19. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. 20. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. 21. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Estos sacerdotes levitas tenían el deber de ministrar en el templo y no les tocó heredad entre los hijos de Israel, y Dios estableció que de los hijos de Israel ellos recibieran de sus hermanos, las demás tribus, el diezmo por heredad, esa era su única heredad. Dios le llama a este diezmo y ofrenda, remuneración por el servicio en el templo. Números 18:26. Así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar. 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. 30. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto del lagar. 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Así que, según la ley, esto era lo que le tocaba a los sacerdotes hijos de Leví que trabajaban en el templo, porque ellos no tenían heredad en la tierra de Israel. Y el acto de ofrendar y diezmar se hizo por mucho tiempo en Israel, incluso el Señor Jesús habla de eso en Mateo 23. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Y usted me dirá, ved que el Señor Jesús sí aprueba el diezmo. Por supuesto, pero tienes que tomar en cuenta que el Señor Jesús está hablando de lo que le correspondía a los sacerdotes levitas, no saliéndose de lo que está escrito en la ley, según el libro de Números 18. Y observando las palabras del Señor Jesús en Mateo 23 versículo 23, como les dice escribas y fariseos hipócritas, parece que el asunto del diezmo y las ofrendas pasó a ser un negocio, una ocasión para enriquecerse, quizás exigiendo el diezmo y las ofrendas incluso a aquellas personas que no tenían recursos o de dónde poder presentar tales ofrendas, ya que les dice, habéis dejado la justicia, la misericordia y la fe. Por otro lado, alguna persona dirá, que en el libro de Malaquías Dios dice que traigan los diezmos y ofrendas al alfolí. Bueno, lo adjunto, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Sí, efectivamente, el Señor da esa orden al pueblo de Israel, pero, ¿qué les dice primero? ¿Cómo se refiere a ellos con respecto a las ofrendas y los diezmos? Esto es lo que les dice, Malaquías 3:8. Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Usted tiene que entender de que estas palabras en el libro de Malaquías, Dios se las está diciendo al pueblo de Israel, porque como venimos viendo desde el libro de Números, Dios dio el diezmo a los sacerdotes que ejercían el ministerio en el templo porque ellos no tienen heredad. Al decir Dios estas palabras claramente da a entender de que aquellas personas en algún momento habían dejado de ofrendar y diezmar y les dice de esta manera. Y usted me preguntará, entonces si hay que diezmar porque en el libro de Malaquías Dios habla de esta manera y pide que se traigan los diezmos al alfolí. ¿Recuerdan el título de este archivo? El templo, el diezmo y el sacerdocio. Yo te pregunto, ¿eres levita, ejerces el servicio en el templo como lo hacían aquellos hombres levitas para que reclames diezmos o para que esperes del pueblo diezmos, eres de aquellos sacerdotes? Todo lo que Dios dice en capítulo 3 del libro Malaquías lo dice al pueblo de Israel con referencia al cuidado que desde un principio él tiene de los sacerdotes levitas que ejercen el servicio en el templo. Libro de Números 18. Y ciertamente no eres levita ni eres sacerdote de aquel templo que ahora no existe. Y usted preguntará por qué algunos pastores piden o exigen el diezmo. Bueno, como dije, el asunto del diezmo vino a hacer un negocio, y un modo de enriquecerse, y porque no leen bien las escrituras la palabra de Dios es muy clara. Pero no todos los pastores piensan del mismo modo, a algunos no les interesa las riquezas y aún así sirven al Señor de todo corazón y amor. Si escucháramos la voz del Espíritu Santo y leyéramos con detenimiento entenderíamos que, el templo cambió, el servicio en este nuevo templo también cambió, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes también cambiaron. ¿Cómo está ese asunto? Preguntará alguien. El templo cambió, ahora, el templo somos millones de hermanos alrededor del mundo que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos entregado nuestra vida a Él. 1 Corintios 3, 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2, 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, 22 En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El servicio en este nuevo templo cambió. Frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13, 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, 17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mateo 5, 39 Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, 40 Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, 41 Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. 42 Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43 Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Efesios 5, 19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, 20 Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Etc. El servicio en el templo cambió. Romanos 15, 25 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 1 Corintios 16, 1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 4 Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.
2 Corintios 8, 1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. 4 Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ya dije que el templo cambió, y al cambiar el templo también cambia el sacerdocio y en este caso el sumo sacerdote el cual es Jesucristo, según lo dicta el libro de Hebreos según el orden de Melquisedec y tenemos tal sumo sacerdote dice el escritor de los Hebreos. Hebreos 7. 12 Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. 13 Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15 Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 16 No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17 Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18 Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 8, 1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, 2 Ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 3 Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Como pueden ver la Biblia es clara dice que tenemos tal sumo sacerdote pero que es de la tribu de Judá. Ahora pongan atención si el Señor Jesús fuera de la tribu de Leví no tendría herencia como sacerdote, pero es que él es de la tribu de Judá y es heredero de todas las cosas, y si él fuera de la tribu de Leví estaría exigiendo, pidiendo o esperando el diezmo del pueblo, pero no es de la tribu de Leví. Ahí arribita donde pueden ver las líneas yo dije que ciertamente nosotros no somos de la tribu de Leví, no somos o ejercemos sacerdocio levítico, pero entiendan que en el Señor Jesucristo siendo el sumo sacerdote. Somos sacerdotes juntamente con Él nos ha hecho sacerdotes y no solamente eso sino el nuevo templo también lo somos nosotros juntamente con Él donde mora Dios, las cosas cambiaron. Ahora alguien dirá pero Abraham el patriarca pagó los diezmos a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo y aún no había ley ni habían nacido la tribu de Leví ni Isaac ni Jacob ni Esaú, y con lo que dices aquí, parece que quieres decir que no se ha de diezmar. Bueno yo no digo ni he dicho que no se ha de diezmar, solamente digo que el diezmo era para los sacerdotes levitas que ministraban en el templo y que no tenían herencia en el pueblo de Israel. Pregunto de nuevo, ¿eres levita? Si eres levita has dejado de ser parte del sumo sacerdote que tenemos hoy, Jesucristo. Pregunto de nuevo, ¿estás sin herencia en la tierra como aquellos? Si tu respuesta es no. Entonces, ¿qué tanto reclamas? Entiende que aún los de la tribu de Leví están llamados a ser parte del Señor Jesucristo, en este nuevo templo. Efesios 2. 14 Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15 Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16 Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. 18 Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero la Escritura dice que en Cristo somos coherederos y herederos de Dios. Romanos 8, 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 3, 6 Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Y si hablamos de Abraham y del diezmo que dio a Melquisedec, tienes que notar de que Abraham no buscó a Melquisedec para darle los diezmos, Melquisedec vino desde su tierra y le salió el encuentro, tienes que notar que Abraham fue agradecido con Dios porque Dios le dio la victoria sobre sus enemigos y los despojó, y de los despojos que trajo dio el diezmo a Melquisedec, él dio con un corazón agradecido por haber recuperado a su sobrino Lot y a los suyos. Y tienes que notar que nunca más se vuelve a hablar de Melquisedec o Abraham pagándole diezmos. Y si lees bien en el libro de Hebreos, el escritor habla de ese diezmo y que dice de la tribu de Leví acerca de ese diezmo que Abraham pagó. Que Leví pagó los diezmos en Abraham porque aún estaba en sus lomos, lo adjunto, Hebreos 7, 9 y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, 10 porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Génesis 14, 17 Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seif, que es el valle del rey. 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, 19 y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo no digo que no se haya de diezmar, sino que el que lo hace hágalo con la misma libertad que tuvo el patriarca de la fe Abraham, con un corazón agradecido de que Dios haya prosperado su trabajo, tampoco está obligado a dar diezmos, pero repito, si quiere hacerlo hágalo de corazón en fe, también la ofrenda tiene que ser de corazón, agradecido con Dios ya sea poco ya sea mucho. Daré algunas observaciones al respecto. Si en este nuevo templo y si en este nuevo sacerdocio pudiésemos incluir el aspecto que tenían los levitas de cobrar, recibir o pedir el diezmo, nosotros como sacerdotes de este nuevo templo tendríamos derecho a ese diezmo, por lo cual yo digo que si yo gano, hablando en moneda costarricense 200,000 colones, el 10% de eso sería 20,000 colones, pero, como yo participo de este sacerdocio que es en Cristo no porque yo me lo haya ganado sino porque Él me ha hecho partícipe de su sacerdocio, yo tendría derecho a ese diezmo. Por lo cual de esos 20,000 colones el 10% serían 2.000 colones, entonces yo entregaría 18,000 colones al templo y 2.000 colones me los dejaría yo con las demás ganancias que me hayan quedado, porque soy participante de este nuevo sacerdocio, muy bien el pastor que también es sacerdote porque Dios, y el Señor Jesucristo lo ha hecho parte de su sacerdocio recibiría 18,000 colones, y él tendría que repartirlo entre él mismo y los que trabajan en el servicio del templo, ya sea entre los hermanos que tienen necesidad o entre los que barren. Entre los que limpian, entre los que cantan, entre los que predican, ellos también tendrían derecho a un porcentaje de esto, claro, si pudiésemos meter el aspecto de cobrar o pedir el diezmo levítico, pero como esa ley no es para este sacerdocio, que este sacerdocio es de la gracia y es en Cristo Jesús, se llama a todos los sacerdotes en Cristo a ofrendar y hacerlo de corazón, a mí a usted a todos, hacerlo de buena gana sin reclamos, y el que recibe la ofrenda hacerlo honestamente, participando de ello. Ciertamente, pero teniendo en cuenta las otras acciones como ya lo hemos visto aquí arriba que la iglesia lo hacía, yo no digo que no se haya de diezmar, sino que el que lo hace hágalo con la misma libertad que tuvo Abraham para diezmar, incluso pueden hacerlo con granos, ¿por qué no? Con ropa, ¿por qué no? Porque estamos hablando de algunas empresas que pudiesen haber o tener algunos hermanos en la iglesia, ¿por qué no? Esa es mi observación. Y un pastor quizás me diga desde el púlpito, pero Pablo dice que tiene derecho y habla del buey que trilla. Y yo le respondo desde el último asiento, bueno, ya le adjunto sus versículos y explicaré algunas cositas. 1 Corintios 9, 9 Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? 10 o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. 11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. 12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Ciertamente Pablo hace mención de este asunto de diezmar y ofrendar que está en la ley, Deuteronomio 25, 4 no pondrás bozal al buey cuando trillare. Pero hermanos, hablemos claro, yo sé que todos somos de la verdad en Cristo Jesús. Pablo dice que él no ha usado de ese derecho que está en la ley para no poner obstáculo al Evangelio, y luego dice que él de nada de eso se ha aprovechado y que no escribe eso para que se haga así con él. Al decir Pablo estas palabras quita lo primero y establece esto último, contando solo con las ofrendas para su sostenimiento. Pero claro, sabemos quién era el apóstol Pablo y cómo trabajaba él arduamente haciendo tiendas para ganarse el sustento. Hechos 18, 1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, 3 Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 20, 33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. 1 Tesalonicenses 2, 9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. 10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Como pueden ver, Pablo no está pidiendo diezmos aunque dice que tiene derecho, pero cuando él dice no lo he usado quita lo primero y establece esto último. Y pienso que los pastores deberían de investigar un poco más acerca de esto de los diezmos porque, recordando, Malaquías 3:9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y, Hebreos 4:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues, no sea que permaneciendo las palabras de Malaquías 3:9 algunos pastores sean hallados robando al imponer a los demás sacerdotes en Cristo, algo que no les corresponde. Un sacerdote pidiendo diezmos a otro sacerdote, donde se ha visto tal cosa. El Señor nos ha hecho partícipes de su sacerdocio. 1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que yo no digo que no se haya de diezmar o de ofrendar, sino que todo tiene un orden, el que lo hace hágalo con libertad y agradecimiento, y de todo corazón para el Señor, tal como lo hizo Abraham el patriarca. Si usted ofrenda o diezma y lo trae al sumo sacerdote Jesucristo según el orden de Melquisedec, él recibirá tu ofrenda y diezmo, porque él sabe que estás sirviendo a Dios y que eres agradecido, tal como sucedió con Abraham, de quien también salieron aquellos sacerdotes levitas. Bendiciones. Dios siempre dará revelación en su palabra por su Espíritu Santo. Nadil Vázquez Alfaro. San José, Costa Rica, Centroamérica. Teléfono, +506-839-01283.